Hola, buenas tardes, amigos de la Combi Verde. Como les había mencionado anteriormente, este año 2025 consideramos varias entrevistas con personas interesantes y sin duda el tema del emprendimiento es algo que nos interesa. Digamos, vivimos en un país y en una sociedad donde las empresas son muy importantes, sobre todo en este caso las pymes, ya que le dan trabajo a un gran porcentaje de personas. Y precisamente estoy con un gran invitado, eh, Rodrigo Silva. Hola, hola, Ale. Y bueno, Rodrigo Silva hace poco hizo una charla TED con una gran presentación. Él lleva 35 años en el mundo del emprendimiento, eh, constructor de corazón, filósofo, ha estudiado en muchos lados también, un gran personaje. Gracias. Hoy entonces vamos a conversar con él y precisamente vamos a hablar de la charla TED, porque en realidad es la primera vez que se hace la charla. Hasta Don Francisco estuvo. Entonces, y bueno, Don Francisco y Rodrigo Silva, nada más. Y bueno, quería preguntarte primero, particularmente del comienzo, de las partidas perdidas antes de empezar. ¿Te gustó ese concepto? Por supuesto, ¿Ya? por supuesto. O sea, bueno, tú sabes que yo emprendí y si Ujú. hubieras tomado tus consejos en el principio, a lo mejor estaría en Silicon Valley. Bueno, lo básico es que, mira, en Chile la tasa de fracaso del emprendimiento es de loco, es demencial. 95 de cada 100 emprendedores no pasan los 5 años, lo que se llama el Valle de la Muerte. Claro. Y en mi larga trayectoria de ser mentor de muchos emprendedores, me doy cuenta que la gran mayoría eh, son partidas que jugadas como el emprendedor las tiene planteadas no tiene cómo llegar a puerto. O sea, una partida perdida antes de empezar es el equivalente a una mala mano en el póker. O sea, cuando de alguna manera eh, tú hagas lo que hagas, no vas a llegar a puerto porque te falta algo fundamental. ¿Mm? Entonces, tú podrías ir por categoría, podrías decir, oye, ¿cuáles son las 3 cosas que miraría? Bueno, un buen producto, un área financiera de excepción, o sea, conseguir los fondos y administrarlos bien, y un buen área comercial, poderlos vender. No hay emprendedor si no puede vender sus productos y hacerlos visibles. Y en ese pool muchos emprendedores se tiran de repente enamorados con el propio producto o de repente porque tienen el financiamiento, pero el producto no va a flotar y uno lo ve mucho y a diario eso. Ahí acuñé yo el concepto de las partidas perdidas antes de empezar, pero están en todos lados. A mí como director de la SECH me toca ver a ministros, autoridades y todo, y tanto en el gobierno como en el Parlamento también está lleno de partidas perdidas antes de empezar. Leyes que, por ejemplo, para relacionarla con el emprendimiento, la ley de pago de 30 días Claro. se discutió por muchos años, después se hizo ley, después de 4 años se dio cuenta que no estaba funcionando. Hace poco la tuvimos que modificar. Y tristemente por otra ley que tampoco va a funcionar, o sea, no van a pagar a 30 días. Es un proceso, es un camino y se va rectificando y como tanto los gobiernos como la alcaldía no quiebran, no tienen el mismo peso que tiene un pyme porque pueden cometer estos tipos de errores y tienen financiamiento para seguir eternamente hacia adelante. Para el público general, los 30 días significa, por ley, de que máximo tiempo de pago son 30 días, ¿no? Claro, claro. Porque esto en relación a los supermercados que antes pagaban a 120, Y el 90, Estado de repente tiene un pyme con 8 meses y la las municipalidades, municipalidad y todo el claro. tema. O sea, había un tema que la parte más débil, el primer piso del aparato productivo del país, que yo llamo el emprendimiento, le cargamos mucho peso. Claro. ¿Ah? Y además, al que tiene las peores condiciones para hacerlo, imagínate, tanto el Estado como una gran empresa se financia barato, el pyme a veces le puede costar Sí. qué sé yo, 35% al año, 50% al año, lo reventáis. Entonces, ese es un tema que están todos de acuerdo. Yo no estoy diciendo a alguien que no estén todos de acuerdo, pero van a hacer una ley y entran en partidas perdidas antes de empezar que son
lo que está hecho no va a conseguir el objetivo. Bueno, los emprendedores nos pasa eso a diario, quizás por eso podemos distinguir partidas perdidas antes de empezar en todos lados. Claro. Y con ese esquema, puta que cuesta, ¿no? ¡Claro! Ese otro lema nuestro en la acecha, puta que cuesta. ¿Eh? Ahora, te voy a hacer 3 preguntas para que tú la vayas hilando. Uno, perdón. Uno, ¿cómo el Estado podría beneficiar a la pyme? Y al revés, ¿cómo la pyme podría beneficiar al Estado? Y por último, un tema que tú me conversaste anteriormente, que es la AFP en relación a las pymes. Si tú puedes hilar, primero, el Estado, ¿qué es lo que podría hacer por las pymes? Y tú también mencionabas anteriormente las pymes y el beneficio que le podría dar el Estado, porque finalmente, si crece la pyme, son montones. Podría eventualmente mover la aguja. Y finalmente la AFP. A ver, te voy a decir cosas que no van a pasar, pero que a mi juicio debieran pasar. ¿Mm? El Estado debiera considerarse como un socio de las pymes. Las pymes dan un 50% de las pegas en el país, son fundamentales en el aparato productivo y son el segundo trampolín social después de la educación. O sea, por razones, sobran las razones para que el Estado diga tenemos que apostar a las pymes. Pero el Estado en sí es un problema él con él, o sea, esto es como ir al psicólogo y tienen problemas ellos con ellos, y ya voy a explicarte eso, pero también en sus comprensiones. Y en ciertos mundos el Estado no entiende nada, y en el mundo de las pymes entiende muy poco, a pesar de que es algo que está ahí a la vista, fácil de ser observado, y no por falta de que no se les haya dicho, se les ha dicho hasta el cansancio, pero la gente que viene al Estado viene con verdad y lógicas distintas. Te doy un ejemplo, la Corfo, por poner un elemento. ¿Quién llega a la Corfo? Llegan cabritos de las escuelas de ingeniería y las escuelas de economía. ¿Qué saben esos cabritos? Saben contabilidad, saben un poco de finanzas. Entonces, se entusiasman con puros programas para enseñarle contabilidad a ciertos pymes que nunca van a aprender contabilidad. ¿Ah? Nunca se hacen la pregunta de, oye, si ya nuestras pymes no entienden contabilidad, ¿por qué no eliminamos la contabilidad y hacemos un tema simple? Y cuando lo hacen enredado. En consecuencia, si tú a una persona de sexto básico pretendes que va a ser un contador, estás en una partida perdida antes de empezar. O sea, no vaya a llegar a puertos bajo ningún punto de vista. Entonces, lo que no va a pasar en el corto plazo es que el Estado se entienda como un socio y se entienda por qué, porque las lógicas del Estado, y estos son los problemas del Estado con el Estado mismo. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el Estado es que si tú le pasas 100 pesos al Estado y le dices, entréguele esto a las personas enfermas, a la persona enferma le terminan llegando 10 pesos. Todo el resto se gasta en una maquinaria que está diseñada muy idealísticamente conceptual desde las universidades y que hoy día podría ser aplanada radicalmente. Tú eres experto en inteligencia artificial, computación. Entonces, el primer problema que tiene el Estado con él mismo, que es uno que no es efectivo y que gasta más plata de lo necesario y que los presupuestos suben a una manera que los servicios no suben. No es por falta de plata que no tengamos buena educación. Se ha subido la plata y no es un problema de plata. O sea, unos pymes con mucho menos, los pymes administrarían el Estado con 1/3 de las lucas que lo administran en el Estado. Entonces ahí hay un problema del Estado con el Estado mismo y después hay un problema de qué entiende el Estado y el Estado, ¿de dónde viene la gente del Estado? De las universidades. Y las universidades, cuando en Chile por lo menos, han tenido una percepción certera de la realidad. No. Ellos están diseñados de una manera de desarrollar ciertas capacidades y cumplen bien ese rol, la capacidad analítica. O sea, tú ves a la mayoría de los profesionales chilenos son excelentes analistas, los ponís donde sean y te van a analizar, te dicen, oye, este es el problema, este es el otro, todo, y son buenos análisis. Pero cuando tú le decís al sistema educacional, invéntame algo, sé creativo, no está. Claro, no está, precisamente en tu charla hablabas de la imaginación. O sea, yo creo que,
O sea, sobre todo para el pyme. Weón. ¿Mm? El pyme, para sobrevivir, tiene que ser muy imaginativo. Tal cual. Y eso es fundamental. Realmente el punto, o el punto de la charla donde hablabas tú de que los niños, que nadie le pregunta a los niños, ¿qué imaginaron? Es fuerte en realidad. Claro, porque lo que digo Somos yo muy ahí, cuadrados. digo, yo bien me puedo imaginar a una madre preguntándole a su hijo al llegar de la escuela, mi hijo, ¿qué entendió hoy en la escuela? También me puedo imaginar a una madre preguntándole a su hijo, mi hijo, ¿qué razonó hoy? Pero no me llego a imaginar a esa misma madre preguntándole a ese hijo, mi hijo, ¿qué imaginó hoy en el colegio? Porque las escuelas y los colegios no son lugares que nosotros los entendamos y donde se va a aprender a imaginar, a conectar cosas nuevas, a inventar, a crear. Y ahí estamos en un problema, po. Claro. Porque el desarrollo depende de muchas cosas, pero de una de las cosas que depende el desarrollo es de tener más y mejores fuentes productivas para el país. Y eso es, yo no estoy diciendo nada que no sepa todo el mundo, si el ministro sabe esto, los parlamentarios saben esto, pero parece ser que el sistema en sí no da el ancho, que en el fondo como que estuvieran más perdidos que perdidos. Mira, veamos los números, porque a mí una de las cosas que me encanta es cuando tú haces análisis numérico, y sobre todo en la ilusión de que la pyme realmente mueva la aguja, mueva la balanza. Además, bueno, no sabemos cómo funcionan las FP, las grandes empresas tienen acceso a los fondos de FP, y tú también mencionabas la posibilidad de que algunas pymes excepcionales pudieran también estar ahí. Quisiera que me comentara esos dos aspectos. A ver, la tesis fuerte es que la única manera que tiene este país de volver a crecer a tasas sobre 4,5 y hasta 7% es apostar firme a las pymes. Y la voy a fundamentar por qué. Tú querés ver números. Más de 1 millón de unidades productivas venden el 12% de lo que vende el país. 500 empresas en Chile venden el 38% y hasta llegar entre 5 y 10 mil siguientes venden el otro 38. 5.000 en realidad, pero ya démosle 10.000, da lo mismo, el número, el porcentaje termina siendo el mismo. Te concedo el que queráis en ese número. Pero 1 millón es más del 98-99% de todas las unidades productivas del país. Esos venden el 12%. En un país normal, aunque me dio un pelito distinto, no, normal no es la palabra, pero un país como Alemania, un país, el 60% de las ventas del país son pymes, aunque hasta 60 millones de dólares. En consecuencia, nosotros tenemos un problema serio aquí, que si la manera de volver a crecer a las tasas que queremos es que esas pymes representen el 36%, no estoy pidiendo el 60%, que se tripliquen. Claro. Y eso en Chile, todo lo que venden las pymes, quería hay números. Perdona que te interrumpa, Sí. para dejar claro. 60% de las ventas en Alemania son las pymes. Pymes, de 60 millones de dólares para abajo. Y aquí en Chile es el 12%. Pero son de 4 millones de dólares para abajo. No son igual la comparación, pero te dice bastante de... Tú las juntás y no hay a llegar al 60 ni a palo. Claro. En consecuencia, pero este 12 es profundamente nefasto. Porque si tú lo miráis, esos son 36, entre 30 y 36 mil millones de dólares al año. Entonces, si se triplican, son, qué sé yo, 70 mil millones de dólares de crecimiento, o sea, 24 puntos del PIB. Si tú lo logras en 10 años, son 2,5 puntos. Si estamos creciendo a 2,5, son, qué sé yo, 4 o 5%. Y después viene la otra palanca, que son las grandes inversiones, que son las que le gustan a la AFP y al Estado. O sea, el Estado en qué anda concentrado. No le importan las pymes. Anda concentrado en el litio, en el hidrógeno verde y todo. Y Chile ha tenido buena estrategia de desarrollo en ese sentido. Pero hasta ahora, últimamente, va a crecer un 2,5% o menos. Coméntame de la Scale Up.
Ya. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que una buena parte que hay es que la parte buena que tiene la AFP es que agarran recursos y el país tiene ahorro. Sin ahorro y sin inversión, te conté, el emprendimiento tiene que tener un área financiera, hay que conseguir fondos y poderlo ocupar. En general, toda esa plata se ha dado vuelta en torno a las grandes empresas. Claro. Hay un grupo que Endeavor lo ha estudiado, que son las Scale-Up. Las Scale-Up son empresas que han crecido por 3 años a 20%. O sea que lo están haciendo bien, vienen creciendo. Son gallos que le apuntaron y vienen creciendo. Y que además no sean tan chicas, o sea que tengan 10 trabajadores mínimos. Ese es el punto en el cual que en los últimos 4 años han dado entre el 45 y el 55% de los empleos nuevos. 900.000 trabajos han dado cerca de 500.000 o 400.000. Claro. Ahí te la pega. Entonces, aquí hay que juntar Yo el creo hambre que con las ganas de comer. O sea, las AFP tienen que tener la obligación de invertir en alguna tipología de pyme. No te digo en todas, pero en alguna tipología con algunos sesgos, de tal manera de incentivar este trampolín social, incentivar la meritocracia. Y el Estado tiene que ponerse ahí. Algunas cosas han hecho, pero son tímidas. Y la mayoría de partidas perdidas antes de empezar desde la experiencia. Tú le analizáis y ellos mismos. Si ellos mismos reconocen, uno va a la Corfo, va a cualquiera de estos organismos estatales y reconocen que la mayoría de la plata que se invierte en fomentar el emprendimiento se pierde. Y eso es un tema que te dice varias cosas, pero una de las cosas que te dice evidentemente es que el que está poniendo la plata no sabe dónde la está poniendo. claro, sin duda. Y aparte de que no se considera la pyme, o sea, por lo que tú me estás diciendo, la pyme no tiene por dónde sacar plata, salvo los familiares, salvo los créditos personales. Hay un dicho americano que los que invierten en los emprendedores son family, friends and fools. Claro. O sea, la familia, los amigos o los despistados. En consecuencia, sí, no estáis lejos, ¿ah? Claro. Pero el Estado podría ser un full más efectivo, porque en la práctica, con los programas que hace, o sea, si tú agarráis y te llenáis de programas para pacificar, en que le entregáis 3, 4, 5 millones a cada persona, no lo estoy despreciando, pero no llegáis a puerto con esa cantidad, la beta financiera de los recursos. Esto es como que yo, que hago casa, quiero hacer una casa de 10.000 UF y tengo 3.000, no voy a llegar, no llego, porque financieramente no está estructurado. Y en general, con los costos financieros que tienen las pymes, por sobre el 30%, los factoring cuánto te cobran, los bancos con las puertas cerradas, más las que requieren arriendo inmobiliario y cosas, se les da el 50% del margen en pagarle a 2 entes, al que pone los activos, ya sea el inmobiliario o la plata, y del resto, entonces todas al final pierden plata, no se atreven a cobrar. No. Entonces, sí, una de las recomendaciones en mi charla TED era un gallo que tenía un buen producto de sushi vendiendo un poco bajo el mercado. Claro. ¿Por qué no subir los precios? O sea, no hay que ir, no son soluciones difíciles. El problema es sofisticado, pero las soluciones en general suelen ser simples. Sin duda. ¿Cachai? ¿No? O sea, lo más difícil tú lo sabes. Tú eres un experto en inteligencia artificial. Y los filósofos vivimos de preguntas. La filosofía siempre ha sido encontrar preguntas que no tengan respuesta. Y tú sabes que hacer la pregunta correcta a la inteligencia artificial es vital. Claro. Porque ahí está todo. De ahí viene el resultado. Bueno, un poco de eso le pasa al Estado. Que en el fondo no está tratando de responder la pregunta adecuada. Cuando quiere responder la pregunta de cómo le enseñamos finanzas o cómo le enseñamos contabilidad a las pymes, está respondiendo la pregunta equivocada, porque claro, va a encontrar la respuesta si no son tontos. Y yo no digo que aquí hay gente muy, muy inteligente, este país maravilla por la capacidad y el talento que hay, pero a la larga hay que analizar entonces por qué la tasa de fracaso es tan alta. Claro. No hay correlación. Dime una cosa. Y una de las tesis que se dice ahí es, uno, es porque excesivo análisis, nos complicamos de más las cosas, no tenemos claro las razones del fracaso, entonces todos fracasan y se equivocan en las mismas cosas. No hay una ciencia del emprendimiento, que es una emprendología.
Entonces, no existe ni la palabra. La tuve que inventar porque no existía. Oye, ahora viene una pregunta difícil, ¿eh? Y a mí me apasiona realmente después del tema de la imaginación. ¿Mm? Tu hipótesis, o sea, en realidad quiero saber tu hipótesis con relación a la educación. Porque efectivamente tú estás diciendo que hay mucha gente analista, hay mucha gente cuadrada, entre comillas, pero cada vez se abandona la imaginación. Y tú entiendes que para la pyme la imaginación es importante, y yo digo que no solamente para la pyme, sino para todo el país es importante tener Claro, imaginación. claro. Entonces yo quiero saber cuál es la hipótesis respecto a eso. ¿Cómo crees que debería ir la educación para que sea más imaginativa, para encontrar cosas que no están? Bueno, yo propongo básicamente una verdadera revolución al sistema educacional, adaptándolo al siglo XXI y a cómo es la economía. Entonces, y al hecho duro del emprendimiento como fenómeno sociológico. Porque hoy día el emprendimiento hay que vérselas con el emprendimiento en alguna parte de la vida. O cuando te quedas cesante, o para tapar bache, o cuando terminas tu pega, un pituto para completar sueldo, cuando jubilas. Entonces, el emprendimiento está ahí. Es un segundo trampolín social, el más inclusivo. Porque para llegar a la educación, hasta la educación superior, son muchos los filtros. Tienes que irte bien en el colegio, después coger la carrera, hay problemas de recursos, hay un montón de cosas que hacen que los que salen de la educación necesariamente, esto no solo en Chile, en todos los países, son los menos. Claro. Cada vez son más, pero nunca van a ser todos, ¿te fijas, no? El emprendimiento es el más inclusivo, míralo. Tantos hombres como mujeres, de las edades que pida, hay abuelitos empezando a emprender. O sea, generación, la que se pida, de los géneros que tú quieras, con y sin estudio. Claro. Entonces, es un lugar privilegiado. En consecuencia, si este es un trampolín social, y la educación ha sido históricamente un trampolín social, ¿qué significa un trampolín social? Un lugar donde tú entras a esto como si fuera una fábrica y cuando terminas ya no perteneces a la misma clase que cuando estabas. Bueno, el emprendimiento logra que mucha gente mejore y a lo mejor él no se educó, pero logró tener recursos para pagarle la universidad a todos sus hijos y hubo un aumento, un aumento general. Pero en consecuencia, lo que yo digo es lo siguiente: hay que considerar lo que está en la educación hasta ahora, es lo que se ha considerado importante y no ha variado mucho desde que se instauró el sistema educacional chileno científico humanístico, que tiene una fecha, 1910. Valentín Letelier y otros pusieron este sistema. No es que lo hayan inventado, lo hicieron fácil, fueron a Francia, lo copiaron y trajeron el sistema tal cual se enseñaba en Francia, que era una opción, había otras opciones, podrían ir a buscar el de Estados Unidos o el de Alemania, pero encontraron este, que es el más teórico de todos los que existen. Claro. ¿Y cuál fue el resultado? Que hoy día tenemos una educación dedicada al puro análisis, pero una virtud, tenemos buen análisis, pero ¿qué falta? No hay creatividad, no hay conexión con la realidad, no hay capacidad de emprender. En consecuencia, si tú en la educación tienes, y dices, es importante el lenguaje, ya, todos tienen que estudiar lenguaje. Ah, es importante matemática, todos tienen que estudiar matemática. Es importante ciencia, todos tienen que estudiar ciencia. Es importante el deporte, ya, todos deporte. Es importante la música, el arte, todos tienen que hacer. Eso está en todos los programas. ¿Y el emprendimiento no es importante? Por supuesto. Ese es el tema. Entonces, ahora, yo no estoy dando la respuesta final porque este es un desafío emprendedor. Porque entender cómo se sacan emprendedores exitosos, hay una industria para eso que se llaman los venture capital, los fondos de capital de riesgo. Y hay tasas, los buenos, hay veces que le apuntan a 7 de 10. O sea, es adquirible una ciencia para saber quién va a tener éxito o no. Yo, solo con estar relacionado con este tema, puedo detectar con mucha facilidad un 70% de probabilidad APP así al ojo de proyectos que no van a resultar. Entonces no están, los de la Corfo no saben eso, entonces meten y te fijas yo, ¿no? Porque en el fondo no estamos desconectados, todo conecta, nos falta esto, transformarlo, el emprendimiento, en entender su lógica, que yo lo que yo llamo lógica emprendedora, avanzar a una emprendología, que es una ciencia del emprendimiento. Cuando algo es ciencia, bajan las tasas de error. Claro. Imagínate antes, cuando era astrología y no astronomía.
había puros mitos. La tasa de error de la observación era altísima. Cuando se transformó en astronomía, baja. La medicina, cuando era alquimia y se morían más. Cuando se transforma en ciencia, baja la tasa de error. Eso es lo que tenemos que hacer, ya está hecho. Es cosa de saber historia, de mirarla y de tener un espíritu emprendedor para ir a hacerlo. Hablando de historia, ahí yo quiero decir, voy a montar esa cámara, que, bueno, Rodrigo es autor de ¿cuánto? 4 libros, ¿no? No, 3. 3 libros. Y para finalizar, a mí me gustaría que conversáramos del lado positivo. O sea, porque este sueño no es solo reclamar, ¿no? Ya hay evidencia de algunas secciones o áreas de nuestro país que han tenido éxito y que eventualmente el emprendimiento también puede llegar a ser el caso. Quisiera que me comentara los 3 casos que tú habías mencionado en tu libro. Vivienda, educación, nutrición, me parece. Sí, sí. Coméntame eso, porque quiero estar feliz. En Chile hay una buena tradición de políticas públicas y hay algunas que han funcionado muy bien. La más excepcional es la que nadie conoce. Es cómo se eliminó la desnutrición en Chile. Y fue un doctor que yo conocí, que a lo largo de 3 gobiernos, Frei Montalva, el 68 para adelante, Allende y Pinochet, en menos de 10 años eliminó la desnutrición en Chile y hizo un factor habilitante. ¿Cómo lo hizo? Perdón. Doctor Fernando Monkever. INTA. Sí, yo sabía que Frei Montalva instauró la leche para los niños. Claro. Él es parte de eso, ¿no? Es parte del plan. Entonces, el doctor Monkever se paseaba y tenía un primer libro escrito por esa época mostrando una radiografía de un cerebro desnutrido y uno no. Y uno era un árbol frondoso como si fuera de la selva amazónica lleno de... Y el otro era como si estuviera en el desierto de Atacama, un árbol con... El sur y el norte. Claro, entonces lo que logró demostrar con esa imagen era que en el fondo los niños que tenían este cerebro ya estaban inhabilitados de por vida de poder hacer grandes conexiones, poder tener grandes ideas, y con eso logró convencer a distintos gobiernos y en un plazo no mayor a 10 años Chile eliminó la desnutrición. Eso es exitosísimo. Y nadie lo conoce porque fue demasiado exitoso. O sea, como que dejó de ser tema. Pasa eso en la historia, no es el único... Tendemos a olvidar ese tipo de... Claro, porque fue... Y después la gente lo da por normal. O sea, los cabros que nacen hoy, mi hijo, qué sé yo, creen que es normal estar nutrido. No es normal. Fue un tremendo esfuerzo, fue una persona y fue un emprendedor, aunque sea desde el lado universitario que hizo un emprendimiento y que se conecta, y ejemplos de lugares así hasta en la iglesia, tú encontrás Cáritas y el Techo para Chile. En Chile hay una buena tradición de filántropos como el propio doctor Monkever, que hacen tareas increíbles. Don Federico Santamaría hizo la Universidad Técnica Federico Santamaría destinada a suplir lo que él veía del programa educacional que le faltaba, que era técnicos. Lo caminó y al final, yo creo que don Federico se está acuchillando porque se transformó en una universidad igual que la otra. No se quedó en los puros técnicos, te fijas. Yo no de decir, oye, ¿para qué gasté toda mi fortuna para que le copiara a los otros si yo quería hacer una cosa distinta? ¿Te fijas? La segunda es la vivienda. La vivienda, yo tengo trabajadores y todo el tema que a veces con 200.000, 2 millones obtienen una vivienda que hoy día, pasados los años, qué sé yo, 20 años, puede valer 25, 30, hasta 80 millones de pesos en muchos casos yo he visto. Sí, eso es una transferencia de riqueza enorme. Hasta hace poco teníamos casi tasa con la inmigración, eso varió, pero teníamos casi tasa con muy bajas, menos de 500.000 viviendas pendientes por hacer. Ahora se fue para arriba aparentemente cerca del 1.000.000 de viviendas que todavía falta por hacer. Pero es un lugar, una política de vivienda que se conectó. La AFP ayudaron ahí en toda esta política de vivienda, porque mucha de esa plata terminó en créditos hipotecarios para la misma gente. Entonces las tasas que varias generaciones obtuvieron fueron muy bajas y la riqueza que obtuvieron todos esos que compraron vivienda. Hoy día, la mayoría de los que tenemos una casa de 20, 30 años atrás, no la podríamos comprar al precio, la misma casa al precio de hoy. Entonces es una transferencia de riqueza
enorme. Muy Ahí, utilizada por lo demás. claro, claro. Entonces, ahí tenía otra política pública de súper harto éxito, digamos. ¿Cachai? ¿No? Entonces, bueno, y la tercera política pública, recuérdame bien La educación. en el tema. La educación. El- nosotros, esto empieza en el gobierno de Frei Montalva. Las tasas de escolaridad eran muy bajas. ¿M? Incluso los más férreos críticos, o la Barría, que es un historiador muy de derecha, antidemócrata cristiano como él solo, le reconoce a Frei Montalva en sus libros que la educación fue su verdadero aporte al país. Y en cuanto a tasas de escolaridad, esto ha sido todo te estoy hablando de procesos, salvo el del doctor Monkeberg que se logró en 10 años, pero que después había que continuarlo, el lista sigue, digamos, ¿ah? Pero todo esto ha sido procesos de medio siglo, Por supuesto. no son procesos de... Entonces, eso se conectó después con las universidades privadas que empezaron a dar acceso no tan solo a las lumbreras, sino que hubo más cupos universitarios, no hubieran funcionado. O sea, si tú no Claro. lograbas plena escolaridad, que todo llegara a cuarto medio, no hubiera tenido gente en las universidades privadas para entrar adentro. Ahora, está pendiente lo que sigue. Hoy día estamos hablando de la calidad. Nosotros, como emprendedores, estamos proponiendo una revolución, incluso armar y entender la educación como un emprendimiento y que parte de las cosas que haya que hacer para probar es haber tenido algún tipo de emprendimiento de éxito y parte para la graduación y que cuente para entrar a la universidad, de tal manera de mezclar los espíritus, ¿te fijáis? Porque es lo que viene, lo que nunca, las sociedades siempre tardan mucho en darse cuenta, esto histórico, yo soy historiador de la idea, esto histórico, de los fenómenos, piensa bien, la Revolución Francesa, provocada principalmente por el poder que adquirió la burguesía, que ya no quería que los reyes y los curas, el clero y los militares manejaran todo, porque ellos tenían la plata y al final dijeron, pues, pasamos de tontos, te lo estoy contando coloquialmente. Claro. Dijeron los burgueses, nosotros estamos poniendo las lucas, estamos financiando la fiesta, que tengamos algo, y eso provocó una crisis en el poder, surgió una clase importante. Después surge la industria, ¿eh? Y con la industria, antes el 70% de la riqueza era solo agrícola, la única que si tú o tenías un campo o eras un trabajador de campo, el feudalismo para adelante. Surge la industria y la gente empieza a venirse del campo a la ciudad a buscar oportunidades. Eso empieza a pasar 1850 en Chile, 1870 por decirte, en el resto del mundo 70 años antes, pero se genera este proletariado urbano que llega viviendo en condiciones muy malas y surgen todas las sociales democracias y un montón y el Estado tratando de darle solución a este tipo de problemas, había que educarlo y surge todo un tema. Pero hoy día, desde 1950 hasta acá, ha surgido el emprendimiento, porque ya no es gran industria y campo, hasta hace 70 años atrás eso era lo único. Y para eso se requiere muchos recursos, tremendas máquinas, todo, imagínate todo lo que hace China, para tener estas medias fábricas y todo, y eso hay fotos para atrás. Pero de 1950 en adelante, ¿qué pasa? Que se empieza a tomar valor la creatividad, se empiezan a inventar muchas cosas asombrosas que son fuente de trabajo. Y la gente que sale de la universidad empieza a poder colaborar desde afuera de la empresa a la empresa. Entonces viene uno que, porque tú un consultor, que más un emprendedor, y se da cuenta, por ejemplo, como Fernando Flores, un chileno se dio cuenta que la comunicación tenía un problema. Entonces inventó su coordinador para ver por qué las cosas que se decían de un lado a otro terminaban en errores que costaban mucha plata. Entonces empezó a tratar de perfeccionar y aumentaba la productividad. Y había... Entonces, hoy día es un mundo de emprendimiento, pero no es un mundo de emprendimiento solo, y esto es muy importante que lo sepamos, no es solo porque haya crecido mucho el aparato productivo, sino porque el trabajo que nos venden, que va a existir y para el que preparamos en las universidades a todos los profesionales,
solo es el 20% de las pegas, Oh. o menos, que es la pega que dan, imagínate, toda la pega que dan todos los grandes, más el Estado, más todo, ponle ahí, todo lo que no sea pyme, toda esa pega es un 25%, 30%. Ah. En consecuencia, no vaya a encontrar pega ahí, es una partida perdida antes de empezar. O sea, el que encuentre está bien, pero tienes que estar preparado para emprender. Esa es una lección número uno, son observar los fenómenos como están pasando. Hay un fenómeno emprendedor y el emprendimiento es potencialmente revolucionario de las estructuras, es tan revolucionario como la inteligencia artificial. Claro. Del modo, afecta de una manera fundamental y termina provocando fenómenos sociológicos. No el único, uno más, pero en Chile lo tenemos. Sí, yo creo que no hay chileno que no vea el emprendimiento como alternativa. Tal cual. Es que no queda otra. Claro. Es una obligación, te fijas, o sea, en algún minuto te lo vaya a tomar. Por otro lado, no hay suficientes cupos en lo que hay, no hay, si súmenlo, entonces ¿dónde los vaya a meter? Entonces todo un aparato que está. Entonces, lo optimista es que sí somos capaces de hacer buenas políticas públicas. Lo optimista en la primera parte que te faltó verlo es que sí somos buenos analistas, eso es bueno, porque tenéis que tener una buena analítica del problema, pero te falta ser creativo, encontrar el tema, tener destrezas distintas, que es el tema que no se educan, porque ni siquiera la estamos mirando. Por ejemplo, en el emprendimiento, el problema, el tema de la creatividad, pero también la resiliencia, porque se quiebra mucho, hay que tener cierta aptitud emocional, la necesidad de conectarse. Las universidades chilenas parecen generar puros autistas. O sea, yo he estado ahí y los ingenieros no hablan con los comerciales ninguno de los dos con los agrónomos no hablan con los sociólogos no hablan con los... Esta es una sociedad esencialmente segmentada y el emprendimiento es al revés, o te conectas o no haces nada. Exacto, sí. Quedemos en esto porque ya de alguna manera hay harto elemento arriba de la mesa para mirar la figura de lo que nos está pasando de una manera más completa. Ojo, el problema puede ser complicado, y aquí hemos explicado harto complicado, pero las soluciones siempre son simples. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Yo estoy orgulloso de poder hacerte una entrevista, poder conversar, ya nos conocemos bastante, y era algo pendiente, sobre todo que para mí personalmente, después de haber fracasado también, de los errores que he cometido, encontrar gente que me puede, direccionar de mis errores anteriores, es bastante valorable para mí, y por eso también lo quiero compartir con la gente. No, muchas gracias a ti, porque yo te admiro demasiado a ti. Eres una persona que ha encontrado su camino, y tú bien lo sabes, de una manera muy única, y se fue dando con mucho esfuerzo, con mucho talento. Estás en la frontera de lo que se está haciendo a nivel mundial. Eres un orgullo para los chilenos y además tienes este espíritu filantrópico y de apoyar causas. Soy testigo por el hecho que las causas están bien, cosa que se ha perdido. Entonces, no solo lo hago con gusto, sino que el orgullo es mío. Bueno, un placer, Rodrigo. Bueno, amigos de la Conviverde, primera entrevista que realizo y bueno, tremendo personaje que tengo acá, así que muy orgulloso y muy contento. Les doy las gracias a los que pudieron ver y espero que a los emprendedores o a los que piensan emprender este tipo de consejos les sirva. Así que les vaya muy bien.